Epílogo. En el largo camino por delante Eileen dispensó lo que esperaba era la última comida antes de que pudiera salir de detrás del mostrador y cenar. Al menos esta vez no había nadie que se quejara de las escasas cantidades de carne en su ración. Estaba cansada de explicar cuán condenadamente cara era la carne. No es que nada fuera realmente barato en estos días. Eileen miró hacia la puerta, donde un soldado de la Guardia Nacional estaba de guardia. Tomó la mirada como una pregunta no formulada y se asomó por la puerta. No más por ahora, señora McDermott. Gracias, dijo Eileen con voz cansada. Se quitó el delantal y rápidamente preparó su propia comida, tomada de las mismas raciones que todos los demás. La mayoría del personal tendía a retirarse a una habitación en la parte de atrás para comer, pero ella prefería quedarse con los demás. Quería poner cara a las personas que vinieron por aquí y no tratarlas como indigentes al azar en busca de una comida. Mientras buscaba un lugar para sentarse, sintió que había entrado en un libro de historia. La Gran Depresión fue solo una nota al pie de la historia para ella, y sin embargo ahora sentía que la estaba viviendo. Los medios detestaban llamarlo así, ya que no todas las áreas del país se vieron afectadas de esta manera. Este pequeño lugar en las afueras de Pueblo, Colorado, fue considerado uno de los últimos bastiones de la humanidad en el oeste. Eso fue un poco exagerado para ella, pero no para los que vienen en busca de ayuda. Eileen examinó a la multitud en busca de caras nuevas. Ella ya conocía la mayoría de sus historias. Un buen número de personas que visitaron el centro de socorro, para ella, un término elegante para comedor de beneficencia, eran ex trabajadores de TI de Denver y Colorado Springs. No tenían trabajo o se veían obligados a realizar trabajos manuales de baja remuneración. Gran parte del sector tecnológico en esa parte del país se había visto obligado a trasladarse a la costa este u oeste, y los trabajos se habían ido con ellos. Con la economía en ruinas, muchos no tenían el dinero para trasladarse. Eileen no profesó comprender todos los detalles sobre cómo se había derrumbado la economía. Ciertamente tuvo que ver con una parte importante de estadounidenses que ya no están en la fuerza laboral y ya no compran bienes de consumo. Algunas de las tierras que habían sido el foco de atención de la industria, desde la madera hasta la tecnología, estaban en forma de ponis. Todo esto vino inmediatamente después de una economía que ya había sido tensa por el absentismo desenfrenado causado por el brote inicial de gripe. Muchos servicios que se habían debilitado durante ese tiempo aún no se habían recuperado. Los ponis que ya no necesitaban dinero no habían ayudado. Hasta que el gobierno comenzó a destruir simplemente el dinero entregado por los ponis, el aumento repentino de la moneda circulante hizo que la inflación aumentara. El gobierno había estado hablando y mejorando las cosas pronto gracias a los programas para ayudar a reubicar tanto a los humanos como a los ponis para equilibrar mejor el uso de la tierra y acercar a los humanos a las empresas que realmente estaban contratando, pero la inclinación de los ponis por ser amigables y complacientes solo fue tan lejos. Algunos habían comenzado a cavar en sus cascos y se negaron a moverse más. Para aquellos ponis que buscaban la integración en la sociedad humana, esto llevó a una animosidad innecesaria hacia ellos por parte de los humanos. No ayudó al estado de ánimo nacional que el número de ponis que se ofrecieron como voluntarios para la rehumanización fue deprimentemente bajo 2 meses después del programa. Por aquí, Eileen escuchó una voz ronca decir. Giró la cabeza para ver a un hombre con el torso sentado en una mesa con 2 sillas. Un teléfono inteligente se sentó en la mesa a su lado, un poco raro. Normalmente, ella le aconsejaría que no mostrara abiertamente un dispositivo tan costoso por temor a que lo robaran, pero el hombre emitió una vibra que decía, no te metas conmigo a menos que quieras que te entreguen tu trasero en un plato. Era el más bien vestido de todos, lo único que rompió la ilusión fue el rastrojo canoso en su rostro. Hizo un gesto con la mano hacia la silla vacía frente a él. Eileen se dirigió y se sentó. Gracias. El hombre extendió su mano sobre la mesa. John Barrows. Eileen lo aceptó. Eileen McDermott. Oye, sí, tenía razón, te conozco, dijo John con un acento bastante fuerte en Nueva York. ¿No eras la chica que mis muchachos atraparon tratando de ejecutar el bloqueo en las Filipinas? Eileen vaciló.
Si bien todos los cargos en su contra habían sido retirados a cambio de que ella fuera el conejillo de indias para el contrahechizo, todavía tenía dudas de discutirlo. Supongo que depende de quien quiera saber. John se rió entre dientes. No se preocupe, no guardo rencor al respecto. Ninguno de los otros hombres lo hizo. Simplemente haciendo su trabajo. ¿Estuviste con la policía en las Filipinas? Eileen preguntó. El jefe de policía, de hecho, dijo con más que un toque de orgullo en su voz. Ya no, por supuesto, ya que el país se fue a la mierda. Eileen miró al soldado de la Guardia Nacional. Pensé que habría una gran necesidad de considerar la aplicación de la ley. John sacudió la cabeza. La mayor parte de eso todavía está siendo manejado por los militares. Dicen que la ley marcial no ha estado en vigencia por un tiempo, pero simplemente no estoy viendo eso. Sí, podría volver a Nueva York y tal vez conseguir algo allí, pero ni siquiera cerca de mi rango y salario anterior. Y los malditos ponis ciertamente no me necesitan. Antes de salir en cualquier diatriba, dijo Eileen en un tono cauteloso. Tengo una familia que es ponis, así que no lo tomaré muy amablemente. John agitó una mano despectivamente. No, he hecho todos los despotricados que haré al respecto. Además, tengo una hermana que es un unicornio. Intenté perforarla en la cabeza de su tonto para ser rehumanizada, pero se fue y fue marcada en su lugar. Marcado estaba destinado a ser un término despectivo para adquirir una cutie mark. Mi hijo es un unicornio. Sin marcar, todavía. La hermana y su esposo y una de sus hijas, la mayor, todos marcados. Mi madre es un pony, sin marcas, pero terco. Convertirse en un pony no hizo nada para suavizar a esa suya irlandesa. Ella hizo una pausa. La hija menor de mi hermana, Jenny, va a ser rehumanizada. Bueno, oye, ese es un punto brillante, dijo John. ¿Qué hay de tu hijo? ¿Crees que podría serlo eventualmente? Eileen le dirigió una leve sonrisa. Nunca estoy seguro con él. He estado intercambiando cartas con él desde que murió mi teléfono celular y el sistema postal ya no es tan malo. John frunció el ceño. ¿Puedes creer que el servicio postal realmente sugirió que comiencen a contratar a Pegasos para que vuelvan a sus negocios antes? Jesús. Tanto por haber despotricado, pensó Eileen con pesar. ¿Por qué demonios no? Personalmente, creo que la controversia es estúpida. Creo que sería mejor si algunos ponis se integraran nuevamente a la sociedad. Mierda, podría pensar en muchas cosas que Pegaso solo podría hacer, como hacer llover sobre incendios forestales. John se frotó el cuello. Todavía creo que solo están tratando esto como una estúpida alondra. Todos estarían mejor como humanos otra vez. Bueno, todavía hay tiempo para que eso suceda, dijo Eileen, aunque no tenía más esperanzas que la mayoría. Sí, pero no veo que eso suceda. Mira esto. Empujó su teléfono celular sobre la mesa y le dio la vuelta. Mira este video que estaba viendo hace un momento. Eileen dejó su comida a un lado y tocó el icono de reproducción. Era un informe de noticias donde se entrevistaron a varios ponis sobre el impulso para que se rehumanizaran. ¿Por qué demonios querría hacer eso? Dijo una yegua pony tierra amarilla y naranja de Florida. Cuando era humano, tenía lupus. Tenía un dolor constante todos los días. Ahora no solo estoy sano, tengo mucha más fuerza que nunca. Regresa. Dijo un semental unicornio morado y azul de Phoenix. ¿Por qué? ¿Entonces puedo volver a estar sin hogar? Sí, me costó un poco aprender a usar el cuerno correctamente, pero tuve otros ponis que me ayudaron en lugar de tratarme como una basura que alguien arrojó a la calle. No todos los que no tienen hogar es un drogadicto, ya sabes. El tercero, una yegua Pegaso verde y amarilla de Kansas, era un poco más optimista. Realmente he estado pensando en eso después de escuchar la verdad detrás de todo, dijo en voz baja. Pero no lo sé. Tengo toneladas de amigos que no quiero dejar atrás. Deseo que los humanos dejen que los ponis trabajen más con ellos. Hay tantas cosas que podemos hacer para ayudarlos. Finalmente, un semental de tierra marrón y ámbar de Wyoming habló. En lugar de hablar sin parar acerca de cómo se supone que no debo ser un pony, ¿qué tal si me dejas ayudar, eh? Ya hice todo lo que pude por nuestra comunidad de pony. Déjame hacer algo para ayudar a los humanos, ¿bueno?
Eileen tocó el icono de pausa. Francamente, creo que esos dos últimos prueban mi punto. Sí, pero también muestra que no habrá montones de ponis que quieran volver a ser humanos, y eso es lo único que arreglará el país en este momento, declaró John. Eileen sabía lo que realmente quería decir John. Eso era lo único que traería de vuelta al viejo mundo. El viejo mundo estaba muerto, y uno nuevo estaba lentamente, aunque dolorosamente, surgiendo en su lugar. Antes de que Eileen pudiera responder, de repente notó que el silencio había descendido sobre el refugio. Giró la cabeza y vio al visitante justo dentro de la puerta. «Mierda», Eileen murmuró mientras se lanzaba de su asiento. «Eileen, ¿tienes un minuto?», dijo el semental pony de tierra con un abrigo naranja brillante y melena roja oscura. Sobre sus cuartos traseros había una cutie mark con la forma de una corriente de agua con vapor saliendo de ella. Alrededor de su cuello había un colgante de plata con forma de luno creciente. Eileen corrió a través del refugio y condujo al pony terrestre afuera. «Maldita sea, Fire, te dije que entrarás por la entrada del personal». Eileen gruñó con los dientes apretados. «Lo siento», dijo Fire Springs, sus orejas caídas. «Pero no había nadie cuando miré». Eileen suspiró. «Está bien, lo siento, me molesté contigo. Simplemente no quería darle al soldado algo que hacer. Mira, si voy a correr la voz acerca de reunirme con los humanos, también tengo que vivir esa filosofía». Eileen solía disfrutar trabajar con ponis, y le gustaba que algunos de ellos realmente quisieran ayudar, pero aquellos como Fire le pusieron a prueba su paciencia. Era un lunite, un sector de la población de ponis que miraba hacia la princesa ecuestre Luna como un líder espiritual. Algunos de los ponis nocturnos a quienes Luna había contactado para modificar la visión de Sunset se habían entusiasmado tanto con ella que la incluyeron en la visión. Los lunitas no fueron el único movimiento de ese tipo entre los transformados. Sin la influencia orientadora de Sunset, y alentados a pensar por sí mismos, los ponis estaban ideando varios sistemas de creencias sobre lo que había sucedido. Otro grupo había sido llamado los nuevos ecuestres, quienes creían que los ponis deberían vivir como lo hacen en Equestria. Un grupo similar eran los armonistas, que creían fervientemente en los 5 pilares de su fe: honestidad, lealtad, amabilidad, generosidad y risa. Luego estaba el pequeño contingente que Eileen francamente esperaba que permaneciera pequeño: los chimeristas. Para ellos, Sunset era a la vez salvador y mártir. Sin embargo, lo que era común para muchos de ellos era su creencia de que debían permanecer ponis, y a su vez surgió la necesidad de cambiar el nombre como lo había hecho Fire. Incluso Laura estaba dando vueltas como Sunrise Storm. «¿Por qué viniste a verme?», preguntó Eileen. «Solo quería hacerles saber que algunos ponis terrestres del norte están dispuestos a intentar criar más pollos para ayudar a aumentar el suministro de carne», dijo Fire. «En este momento, los han estado criando solo por sus huevos. ¿Eso no ofende a las sensibilidades de tu pony de enviar animales para matarlos?». «En realidad no. El hecho de que no comamos carne no significa que envidiemos a los que sí». Eileen a veces se encontraba con ganas de descubrir razones para hacerle pasar un mal rato a los ponis. Esto realmente no era su culpa, y nada de lo que ella o cualquier humano o pony pudieran hacer obligaría a su hijo a decidirse. «Gracias, Fire, pero manténlo en secreto, ¿de acuerdo? El negocio de la agricultura en este país recibió un gran golpe, y lo último que necesitan es escuchar que los estás socavando. Tan pronto como las granjas humanas puedan proveer, dejaremos de enviar comida», dijo Fire. «Pero si alguna vez se necesita de nuevo, eres muy directo, vamos a ayudar. No vamos a dejar que la gente pase hambre por un tema político». Eileen quería explicar que no era tan simple como eso. La gente ya exigía que los alimentos producidos con magia se etiqueten como los alimentos transgénicos. Circulaba toda clase de información tonta, como comer alimentos producidos por arte de magia eventualmente convertiría a alguien en un pony. Era una tontería patente, pero incluso antes de la crisis, las llamadas noticias falsas habían sido un problema. La industria alimentaria era una bolsa mixta. La industria de la carne de res y aves de corral recibió un gran golpe cuando parte de su base de consumidores desapareció.
Los precios cayeron primero debido a la saturación del mercado, luego se dispararon cuando los ganaderos se declararon en bancarrota y la inflación se descontroló. Los productores de maíz fueron golpeados a continuación, ya que gran parte de su mercado era para la alimentación del ganado o para fabricar jarabe de maíz, que a su vez se convirtió en productos que los ponis no querían. A los mercados de cereales y hortalizas les fue algo mejor, pero a ellos también les golpearon las fluctuaciones de precios y la escasez de equipos de reemplazo. El gobierno federal finalmente tuvo que intervenir e imponer controles rígidos de precios. No era que hubiera una falta de tierra cultivable para que los humanos la usaran, era más encontrar personas dispuestas a trabajar la tierra en una economía deprimida. Los ponis terrestres estaban más que dispuestos a compartir su excedente con los humanos, pero tuvieron que superar las sospechas persistentes, la desinformación y la política. En muy pocos lugares de los EU. Había personas que pasaban hambre de manera activa. Los ponis encontraron una manera de trabajar con humanos en muchas capacidades no oficiales que el gobierno federal apoya tácitamente si no públicamente. Eileen y el resto del personal del centro de socorro nunca dejaron saber exactamente cuánto de sus raciones fueron suministradas por ponis. Ya nada es simple, dijo Eileen con voz más suave. Esa es una de las razones por las que decidí seguir siendo un pony, dijo Fire. Sentí que en realidad había simplificado mi vida, teniendo en cuenta que estaba trabajando 50 y 60 horas semanales en un trabajo de escritorio que odiaba. Eileen casi repitió el mantra que se había puesto a sí misma después de escuchar lo de la princesa Pony Púrpura, que convertirse en pony no resolvería sus problemas, pero se desperdiciaría en Fire. Para él, había resuelto sus problemas. Su talento era encontrar características hidrotermales en el paisaje, y mencionó que tenía un interés de larga data en la geología y siempre lamentó no seguirla como carrera. Eileen esbozó una pequeña sonrisa. Supongo que lo que sea que funcione para ti. Gracias por la ayuda como siempre, Fire. Fire Spring sonrió, asintió y se alejó. Eileen lo vio irse. En cierto modo, sentía que estaba mirando hacia el futuro. Los humanos y los ponis tenían que encontrar alguna forma de acomodarse mutuamente. Su propia supervivencia dependía de ello. Laura se elevó muy por encima de las nubes que se estaban reuniendo debajo, su mirada giraba mientras se protegía los ojos del sol con un casco delantero. Hasta ahora, la costa estaba despejada. El helicóptero que había visto antes en la distancia no había regresado. Con suerte, eso significaba que no habían sido vistos. Ella se echó hacia atrás y se unió a la tripulación de otros 4 Pegasos que estaban ocupados creando una pequeña lluvia tan rápido como pudieron y tan audazmente como se atrevieron. No es que tuviera mucho trabajo que hacer, ya que sus compañeros casi habían terminado el trabajo. Naturalmente, lo harían con Riley Skiles, también conocida como Emma, a cargo de los detalles. Laura voló hacia su amiga, mirando brevemente la cutie mark de Emma, la de una nube que caía lluvia e impulsada por el viento. Todavía recordaba el día que había aparecido. Emma había probado su casco para volver a coser, y aunque tuvo algo de éxito, el atractivo de los cielos demostró ser demasiado para ignorarlo. Laura sintió que Emma había elegido por su cuenta. Cuando Emma decidió cambiar su nombre, pensó que era apropiado que sus nombres se complementaran entre sí. Creo que tenemos esto, Sunny, dijo Emma. Laura sonrió. Todavía le gustaba ese apodo a pesar de sus connotaciones pasadas. Siempre tuvo cuidado de presentarse como Sunrise Storm antes de dejar que la llamaran Sunny. Ella admitió haber elegido el nombre como un guiño a sus recuerdos más positivos de Sunset, pero decidió que era necesario romper con el pasado, de ahí el nombre Sunrise. El otro Pegaso le dio $1 a las nubes, y los cielos debajo de ellos se oscurecieron con la lluvia. Salgamos bajo las nubes para evitar ser vistos, dijo Laura. Los otros se formaron a su alrededor mientras se zambullían a través de las brumas oscuras de las nubes y penetraban en la suave lluvia. Laura miró la sección del bosque que había permanecido demasiado seca durante demasiado tiempo. Con un poco de humedad, el peligro de incendio se reduciría. Nadie en su capacidad oficial les había pedido que hicieran esto.
En todo caso, las autoridades humanas seguían siendo firmes acerca de reinar en habilidades de ponis hasta que pudieran organizar el entrenamiento adecuado de los expertos ecuestres. Esos expertos no lograron materializarse para la mayoría de los Pegasos, y ponis como Laura se impacientaron más. Esto es realmente ridículo, ya sabes, dijo Laura, dando voz a sus pensamientos. Sí, cuéntame sobre eso, dijo Emma con un giro de sus ojos. Ya han pasado 3 meses. Uno pensaría que en realidad querrían Pegasos totalmente entrenado cuando comenzó la temporada de huracanes en el Atlántico. O la temporada de tornados en el Medio Oeste. Oh, dudo que nos dejen manejar algo tan grande por mucho tiempo, dijo Emma. En todo caso, comenzarán a culparnos de cualquier mal tiempo que ocurra. Laura suspiró. Realmente había querido tomar en serio la idea de relacionarse con los humanos y evitar una mentalidad aislacionista de ponis. De hecho, incluso había apoyado los planes para tratar de hacer de Denver una ciudad más integrada y multiespecies en lugar de los bolsillos separados de humanos y ponis que era ahora. No ayudó que alguna chispa brillante entre los ponis hubiera apodado su parte de la ciudad Ponyopolis, y el nombre se había quedado de alguna manera a pesar de sonar un poco tonto para los oídos de Laura. Tengo la sensación de saber cuál es el retraso, dijo Emma. No es que Equestria no nos entrene. Al menos a los unicornios se les han dado algunos hechizos más básicos. Sí, pero muy básico, dijo Laura. Bob se quejó de no poder hacer hechizos más avanzados. Él mismo descubrió todas las cosas básicas. Y los ponis terrestres recibieron lecciones sobre el mantenimiento de la Tierra, continuó Emma. Pero en lo que respecta al Pegaso y el control del clima, el gobierno de los Estados Unidos está arrastrando los pies. Creo que están esperando ver cuántos ponis seguirán existiendo después de que termine esta rehumanización. Laura trató de mantenerse alejada de ese tema cada vez que pudo. Sabía que Henry iba a por ello y probablemente no se dejaría influir de otra manera. No esperaba con ansia lo incómodas que podrían ser las cosas entre ellos por un momento. Muchos de los amigos de Laura pensaron que Henry era un poco rara en la cabeza por querer cambiar, pero, de nuevo, muchos de ellos ya habían ganado Cutie Marks. Obtener una Cutie Mark ocasionalmente era agridulce, especialmente si significaba que el verdadero talento del pony los alejaría de la comunidad. Eso fue lo que hizo que Joan se alejara cuando obtuvo su marca de pájaro con un ala vendada, al darse cuenta de que su verdadera vocación había vuelto a la rehabilitación de aves. Probablemente tengas razón, dijo Laura con voz sombría. Soy yo o los humanos todavía intentamos fingir que nos vamos a ir si esperan lo suficiente. ¿Es eso lo que finalmente te hizo aceptar hacer cosas como esta? Laura había rogado usando las habilidades de Pegaso para hacer cualquier cosa fuera del mantenimiento del clima en sus propias comunidades. Ella había querido mantener el respeto por el hecho de que compartían este mundo con los humanos. Sin embargo, se dio cuenta de que muchos de estos retrasos se obstaculizaban indirectamente. Con gran parte de las tierras boscosas del oeste en cascos de ponis, ya sea por sanción del gobierno de o no, un incendio forestal aquí podría ser más devastador para los ponis que los humanos. Más o menos, dijo Laura. Más que no todos los humanos son de esa mentalidad. Aquí, te mostraré lo que quiero decir. Dirigió su contingente desde debajo de la lluvia y hacia un pequeño edificio al final de un sinuoso camino de tierra. Un hombre humano con uniforme de guardabosques los saludó. Laura condujo a sus secuaces al claro y aterrizó. Nos ocupamos de algunos de esos lugares secos como usted pidió. El hombre sonrió mientras avanzaba. Su uniforme se veía un poco peor por el desgaste. Él era técnicamente voluntario ahora, ya que la infraestructura del gobierno de los Estados Unidos no se había recuperado lo suficiente como para pagarle al hombre un salario estable. Gracias amablemente por eso, dijo con voz ligeramente áspera. Suenas mejor, dijo Laura con una sonrisa. Finalmente sacudiéndote de ese frío. Parece que... Emma le dio un codazo a Laura con un ala. No me habías dicho que había un humano viviendo aquí. O que él te pidió que hicieras esto. Solo lo conozco desde hace unas semanas, dijo Laura. He estado tratando de encontrarme más como él, personas que realmente quieren que trabajemos con ellos.
El guardabosques empujó su sombrero hacia atrás. Sumni aquí ha sido de gran ayuda. Por supuesto, no tengo ninguna autoridad oficial en este momento, pero sentí que tenía que hacer algo. ¿Qué te hace quedarte aquí? Emma preguntó. Este es mi trabajo, mi vida, dijo el guardabosques. No voy a renunciar. Demonios, si fuera un pony, ya tendría una cutie mark. Laura se volvió hacia sus amigos. Esto es lo que tenemos que hacer, cada pony. Todos tenemos que encontrar a más personas como él. Tenemos que demostrarles a los humanos que podemos trabajar con ellos y que no tienen que temernos. Pero eso es peligroso, ¿no? Dijo Emma. ¿Has escuchado las mismas historias que tengo sobre todos esos supervivientes escondidos en las montañas? Alguien tiene que dar ese primer paso. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Solo quiero que estemos seguros y felices. Finalmente siento que he llegado a ese punto de mi vida. Creo que no quería estropearlo. No digo que tengamos que hacerlo. Solo necesitamos expandir nuestros horizontes un poco. El guardabosques dio un paso al frente. Si ayuda, no puedo creer que soy el único humano que siente que pueden vivir con ponis en lugar de estar separados de ellos. Apuesto a que hay personas que predican activamente ese mensaje. Laura se volvió hacia él. Tiene que haber. Lo que muchos ponis no se dan cuenta es que todavía hay muchos más humanos en este mundo que ponis. Nuestro futuro depende de ellos. No estoy segura de que me guste esa idea, dijo Emma. No obstante, es la verdad, dijo Laura. Y cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor. Convertirse en ponis no resolvió todos nuestros problemas, solo cambió los desafíos que enfrentamos. Emma asintió lentamente, al igual que sus compañeros. Supongo que estás en lo correcto. Laura esbozó una sonrisa. Fue una pequeña victoria, pero una victoria no obstante. Quizás las cosas no se movían tan rápido como a ella le gustaría, pero algún pony tuvo que mover las cosas. Solo podía esperar que otros trataran de mover las cosas también. El padre Lyle Donovan subió al púlpito y miró a la congregación que se había reunido para la misa dominical. La lectura del Evangelio acababa de concluir, y esta era una de sus partes favoritas de la ceremonia, el sermón. No era que le gustara dar conferencias a la gente. Trató de usar este tiempo para expresar su fe en sus propias palabras, pero con el desafío adicional de no recurrir a demasiadas invocaciones religiosas. No quería que sus sermones se convirtieran en haz esto porque Dios te lo dijo. También le dio la oportunidad de mirar a su congregación y evaluar su bienestar. Estaba contento de ser pastor de una pequeña iglesia. Con las espaciosas iglesias de las grandes ciudades, apenas podía ver la cara de nadie más allá de la mitad de los bancos. Estaba feliz de ver que el vestido de la señora Johnson se veía un poco menos gastado. Los productos entregados desde el exterior eran pocos y caros, y las personas tenían que conformarse con lo que tenían. Algunos habían dejado Carbondale para seguir el movimiento de empleos fuera de la ciudad, pero demasiadas personas aquí tenían fuertes conexiones con el área y decidieron quedarse y resistir hasta que las cosas mejoraron. Se dio cuenta de que la señora Kelsey estaba sentada en el banco junto a la señora Johnson, un cutie mark de aguja e hilo adornando las ancas de la yegua unicornio. Esperaba que eso significara que ella fue quien ayudó a arreglar el vestido de la señora Johnson. Solo la semana pasada, se habían sentado en lados opuestos de la iglesia. Toda la congregación era una mezcla de humanos y ponis. En muchos casos, los ponis se separaron, pero en el transcurso de los últimos domingos, como la señora Kelsey y la señora Johnson, él estaba viendo más mezcla. Los ponis todavía tendían a permanecer separados de los humanos, con ponis viviendo en comunidades fuera de la ciudad y humanos adentro. Gracias a los esfuerzos del padre Donovan con la ayuda de las otras iglesias de la ciudad, lograron instar a ambas partes a unirse más a menudo. Ayudó que algunos de los ponis estuvieran ansiosos por hacerlo, especialmente aquellos que querían volver a su fe religiosa. La iglesia no estaba tan llena como durante la crisis de AIDS, pero ciertamente más que antes de la crisis. Esperaba que esa tendencia continuara, no tanto para poder contar con católicos más devotos, sino porque la iglesia era un medio por el cual podían unirse como un solo pueblo.
Sin embargo, él, de todos ellos, podía entender el llamado que los ponis sentían que tenían. Su cuerno brilló, y él ordenó la disposición de las notas de sermón ante él. Se apartó algunos mechones de melena blanca con mechas grises de sus ojos azules con la parte posterior de un casco de pelo rojo parduzco. Mis semejantes en Cristo, dijo con la misma voz suave que todavía parecía muy apropiada, viniendo del sacerdote poni unicornio como lo había hecho del humano que una vez presidió la misa. Los eventos recientes nos han puesto a prueba a nosotros y a nuestra fe de alguna manera que nunca habíamos soñado posible. Eso fue ciertamente cierto para el propio Lile. Una vez que se volvió completamente poni y se dio cuenta de que gran parte de su congregación también lo estaría, decidió que sería mejor servirles como uno de ellos. Adquirió su cutie mark poco después, la de una cruz cristiana superpuesta a un anfitrión de la Eucaristía. Sintió que era una reafirmación de su fe, una señal de que efectivamente había aceptado su verdadera vocación. Pero no me refiero a la fe en Dios, dijo Lile. Hablo de fe en nosotros mismos. Es casi demasiado fácil buscar ayuda de Dios en comparación con llegar a otros, especialmente dado lo diferentes y extraños que pueden parecer nuestros vecinos. La señora Johnson y la señora Kelsey intercambiaron una mirada y se sonrieron. Fue entonces cuando Lile notó el colgante alrededor del cuello de la señora Kelsey que representaba a la Virgen María. Varios otros ponis lucían colgantes similares. Unas semanas antes, se había corrido la voz a los ponis de Carbondale de que algunos creían que la yegua en la visión inicial era una imagen de María, y que esa creencia había despegado entre algunos de los ponis católicos de la zona. Escuché un comentario el otro día. El comentario fue: ya ni siquiera reconozco el mundo en el que vivo. Más de unas pocas personas, tanto humanas como poni, asintieron con la cabeza. Hace algunos años, antes de establecerme en Carbondale, me ofrecí como voluntario para los esfuerzos de ayuda en Nueva Orleans a raíz del huracán Katrina, continuó Lile. Escuché un comentario muy similar a de uno de los residentes. De hecho, parecía que el mundo como él sabía que había llegado a su fin. Su hogar, todo su vecindario, lugares que había conocido durante muchos años desaparecieron y nunca regresar. Algunos de su congregación humana parecían inquietos. Tenían parientes que todavía eran ponis, y probablemente habían discutido con ellos una y otra vez sobre la rehumanización con poco efecto. Desde entonces, su vecindario ha sido reconstruido y está prosperando nuevamente. No es el mismo vecindario. No es el mismo mundo. Ya no es su mundo. Sin embargo, no todo estaba perdido para este hombre. Mis amigos y yo lo alentamos a mudarse a otro lado. De lo contrario, en algún lugar donde podría ser su mundo. No, nunca fue lo mismo que el anterior, pero se adaptó lo suficiente como para que su vida se volviera a cumplir. Un resplandor de su cuerno, y rápidamente cambió a la siguiente página de sus notas. El mismo desafío está ante nosotros, mis amigos, continuó Lile. Sin embargo, no tenemos el lujo de mudarnos a otro lugar, de hacer de otro lugar nuestro mundo. Podríamos discutir si lo que nos ha sucedido es obra de Dios o del diablo, pero el resultado final es el mismo. Tenemos un mundo nuevo ante nosotros, y tenemos que hacer nuestro mundo nuestro. Lile notó a un hombre con un sombrero de vaquero sentado en la fila de atrás. Lile no podía recordar si el hombre había estado allí desde el comienzo del servicio. Lile lo conocía solo como Mark, y que había sido muy inflexible acerca de no ir a misa dirigido por un predicador de ponis. Incluso ahora todavía tenía una expresión agria mientras escuchaba. Hay otra razón por la que te he contado esta historia, dijo Lile. El hombre no era de mi fe. No era del color de mi piel, bueno, al menos lo que yo tenía como humano en ese momento, y ciertamente no era de mi cultura. No importaba. Lo ayudé de todos modos, quizás esas diferencias parezcan casi triviales ahora. Deberían. Todos éramos hijos de Dios entonces, y todavía lo somos ahora. Él no aparta su rostro de nosotros solo porque algunos de nosotros tenemos pezuñas, cuernos y alas. Lile volvió a mirar a Mark. Su expresión había cambiado de agria a estoica. Hubo un incidente de un hombre llevando un arma a un servicio en una de las otras iglesias.
Afortunadamente, uno de los unicornios presentes actuó lo suficientemente rápido como para quitarle el arma de la mano antes de que pudiera disparar. Lyle preferiría no verse obligado a utilizar sus talentos mágicos en ese sentido. Ciertamente sé y entiendo que los ponis tienen que unirse en sus propias comunidades, continuó Lyle. Pero en mi opinión, está enormemente eclipsado por una necesidad mayor. No podemos tener dos mundos separados. Nunca funcionará. Necesitamos dejar de pensar en términos de humanos y ponis y pensar en términos de seres unidos no solo en Cristo, pero por nuestra propia causa común. Hasta que alguien invente un término mejor, debemos ampliar el término humanidad para abarcarnos a todos. Si hacemos menos, lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Entonces tal vez este sermón se volvió un poco más de lectura que su tarifa habitual. Lo sintió necesario. A veces, era mejor señalar al elefante en la habitación. Que dejó a gran parte de su congregación con una mirada pensativa fue alentador. Presidió el resto de la misa, una vez más contento de que una mano guía, o tal vez una pezuña, lo hubiera convertido en un unicornio. Ciertamente hizo que los ritos de comunión fueran más fáciles de realizar de lo que hubiera sido con los cascos. Después de los ritos finales, Lyle hizo lo que hizo después de cada misa. Pararse en la parte superior de los escalones de la iglesia y saludar a los que se marcharon. Como humano, se daría la mano con aquellos que quisieran hacerlo. Todavía ofrecía su casco a cualquiera que quisiera el contacto, pero en las primeras semanas después de su transformación, solo los ponis lo abordarían. Poco a poco, algunos humanos lo desafiaron, y esa mañana, muchos más lo hicieron. Tal vez los había contactado después de todo. Finalmente, todo se redujo a Mark. Sentado en la parte trasera de la iglesia, pudo haber sido uno de los primeros en salir, pero esperó específicamente hasta que el resto se hubiera ido. Lyle admitió cierta cautela, pero no lo demostró. Cuando el hombre se le acercó, su expresión era incierta. Se quitó el sombrero y jugueteó con él. Buena predicación allí, padre, dijo finalmente con voz apagada. Lyle sonrió y asintió. Gracias. Mark se rascó la cabeza. Mira, si alguna vez parecía enojado con los ponis, es porque mi familia perdió su rancho. Fue todo para nosotros. Sé que no es culpa de los ponis, pero en algún momento un hombre debe tener una salida para sus sentimientos, tú sabes. Incluso si no es la salida más inteligente. Entiendo, dijo Lyle. No esperaba escuchar lo que dijiste en tu sermón. Esperaba que siguieras diciendo que los humanos son más como ponis. Algo así. Me doy cuenta de que algunos ponis son así, dijo Lyle. Los ponis pueden ser diferentes unos de otros. Y eso, a su vez, los hace no muy diferentes a los humanos. Sí, creo que entiendo lo que quieres decir, dijo Mark. Va a pasar un tiempo antes de que pueda hablar con ellos, ¿sabes? Me doy cuenta de que tomará tiempo. No se resolverá de la noche a la mañana. Tenemos un largo camino por delante, hijo mío, incluso si comenzamos a trabajar juntos de inmediato. No será fácil. La fe en Dios es casi fácil. Comparado con la fe en nosotros mismos. Mark asintió, jugueteó con su sombrero por un momento, luego empujó su mano hacia adelante. Lyle sonrió y colocó su casco contra la palma del hombre. Dios te bendiga, hijo. Tú también, padre, dijo Mark. No puedo creer que vayas a seguir con esto. James lloró. Henry no respondió de inmediato. Se sentó junto a la maleta que estaba empacando, habiendo rechazado la ayuda de su madre, cuyo cuerno probablemente ya habría terminado esta tarea. Sobre sus patas delanteras estaba lo que había sido una de sus camisas favoritas como humana, uno que representaba a una hada rodeada por un bosque encantado. Lo había recuperado de su antigua casa una vez que los militares se habían retirado de lo que una vez fue las Cipines. Ella suspiró e intentó doblar la camisa lo mejor que pudo. Ella había querido empacar ella misma para ayudar a enfatizar aún más que su decisión era la correcta. Le dolía el corazón al escuchar el tono lastimero de la voz de James. Ya hemos superado esto, dijo finalmente Henry en voz baja. Deja de tratar de hacerlo más difícil. James pisoteó un casco. Como creo que estás cometiendo un gran error, voy a hacer que sea más difícil para ti. Henry se puso de pie y se dio la vuelta.
Ahora, ¿quién está siendo egoísta? Las pupilas de James se encogieron ligeramente. ¿De qué estás hablando? Solo estoy pensando en ti. ¿Estás seguro de eso? Henry, me lo dijiste tú mismo, los ponis nocturnos te han estado ayudando desde que ese encanto que retuvo tus recuerdos se disipó. Ya no tendrás eso como humano. Henry respiró hondo e intentó no estremecerse. Los ponis nocturnos habían intentado varias veces llegar a las mentes de los humanos mientras dormían en vano. Al parecer, sus habilidades solo funcionaban en compañeros ponis. Puedo lidiar con algunas pesadillas, murmuró Henry. Pero el punto es que no tienes que hacerlo, insistió James. Te lo he explicado antes, dijo Henry con voz cansada. Disipar ese encanto hizo más que solo desbloquear esos recuerdos traumáticos. Realmente me hizo recordar cómo era ser humano. ¿Qué, y de repente ya no te sientes cómodo como un pony? Sí, ella todavía se sentía cómoda en su cuerpo de pony. Ella podría haberse quedado fácilmente en él por el resto de su vida. Todavía no pareces entender, James, y me estoy cansando de explicártelo. James se acercó. Pruébame una vez más. Henry frunció el ceño y dio un paso atrás, frustrando su intento de lograr que ella respirara mejor su aroma. Eso siempre parecía calmarla, pero en este momento, ella quería seguir enojada. Estar cómodo con este cuerpo no significa que esté cómodo conmigo misma, y no estoy del todo cómodo con cómo llegué aquí. Me vi obligado a esto, y necesito decidir por mí mismo lo que quiero. Pero si vuelves a ser humano, no querrás volver a ser un pony. Ni siquiera sé si podrías volver a cambiar. El punto no es cambiar de nuevo. De nuevo, no lo estás entendiendo. Toda tu familia son ponis, insistió James. Tus padres, tu hermana, Bob simplemente no lo ha decidido todavía. Oh, vamos. Dice eso, y luego se le ocurre otro hechizo nuevo cada semana. Te digo que se quedará como pony. No pienses que conoces su mente más que la mía, declaró Henry. Y quiero que sepas que mi familia apoya mi decisión. ¿Por qué demonios no puedes? Henry no se había dado cuenta de que había comenzado a gritar hasta que el silencio que siguió pareció tan duro. James la miró con ojos brillantes y una pata delantera levantada como si sintiera la necesidad de salir corriendo. Finalmente lo dejó y dijo con voz temblorosa. Porque, estoy enamorada de ti, Henry. Las pupilas de Henry se encogieron a pinchazos. ¿Qué? James tragó saliva y miró hacia otro lado. Lo siento, tal vez debería haberte dicho antes, tal vez hubiera importado. Henry sintió que su garganta se tensaba. Se dio cuenta de que debería haberlo visto venir. Incluso antes de que comenzara la campaña de rehumanización, sospechaba que sus sentimientos hacia ella eran más profundos de lo que había querido creer. ¿Cómo se supone que debemos buscar cualquier tipo de relación si te vuelves humano? James exigió con voz temblorosa. Estarás en un mundo completamente diferente al mío. A pesar de todo el esfuerzo por lograr que los ponis interactúen más con los humanos, todavía había personas como James y su familia que preferirían permanecer en su propio pequeño mundo de ponis. No vieron nada malo en pretender que solo otros ponis importaban en sus vidas inmediatas. A veces quería recordarle que el primer acuerdo, ahora bajo el nombre no oficial de Ponyote hasta que el gobierno de los lo reconoció formalmente, tenía un demonio de tiempo restante donde estaban. Se habían involucrado brevemente en una disputa con los humanos sobre los derechos de agua, un tema polémico en Colorado, incluso en los mejores tiempos. El gobierno federal había intervenido con soluciones temporales mientras ayudaban a reescribir las leyes, pero hasta ahora nadie estaba satisfecho. Sin embargo, todo esto fue una distracción, una manera fácil para Henry de negarse a lidiar con el problema. Podría castigarse a sí misma por no lidiar con esto antes, o incluso culparlo por no revelarle sus sentimientos antes, pero eso también sería evitar el problema también. Henry respiró hondo. James, lo siento, dijo con una voz mucho más suave. Me gustas. Realmente lo hago. Pero, yo solo, nunca me sentí así por ti. James la miró con dolor y sus ojos aún brillaban, pero afortunadamente se las arregló para no llorar. Creo que tal vez debería haberlo visto, dijo en voz baja. Me gustas como amigo, dijo Henry. Eres un muy buen amigo.
me escuchas cuando tengo que despotricar. No me juzgas cuando te digo cómo me siento. James lo consideró. Si retrasaste tu decisión de rehumanizar, quizás tú, no cambiará nada. James bajó la mirada, sus orejas caídas. No será justo para ti, dijo Henry. Y no será justo para otras chicas que estén interesadas en ti. James levantó los ojos e inclinó la cabeza. ¿Qué otras chicas? Mejor no menciones sus nombres, pero he visto que algunos te miran. James agitó su cola. Pero no quiero a nadie más. Lo sé, pero no puedes tener el que quieres. Pero, bueno, espera, tal vez podamos hacerlo funcionar incluso si eres un humano. James, dijo Henry. Después de que me rehumanice, es probable que ya no viva aquí. No estoy segura exactamente a dónde iré al principio, pero tengo que estar entre los de mi especie por un tiempo. Ciertamente voy a visitar a menudo. Ella hizo una pausa. Después de todo, jugará con lo que estoy pensando hacer con mi vida como humano. ¿Y qué es eso? Ayuda a mejorar las relaciones entre humanos y ponis. James parecía confundido. ¿Y cómo juega eso con tu amor por la fantasía? Henry sonrió vagamente. Tener la historia completa de su pasado expuesta a ella no había cambiado el hecho de que todavía anhelaba sus fantasías. Esa había sido una señal de que tal vez eran una parte natural de ella después de todo. ¿Qué es más fantástico que ayudar a los humanos a lidiar con pequeños ponis mágicos en medio de ellos? James le dedicó una leve sonrisa. Creo que puedo ver eso. En este momento, siento que estoy a caballo entre dos mundos, dijo Henry. En cierto modo, considerando el estado del mundo en este momento, eso no es realmente algo malo. Pero necesito sentirme más enraizado en uno u otro. James lo miró fijamente. ¿Qué? Henry preguntó. Es solo que, no sé, es como si este fuera tu lado que nunca antes había visto. ¿Qué quieres decir? Por favor, no lo tomes a mal, pero, pareces mucho más, maduro. Henry casi se rió. Pensó en las innumerables discusiones que había tenido con sus padres sobre ese tema. Ninguno de ellos había trabajado. Había tardado en transformarse en un pequeño pony para hacerla ver la verdad. Tal vez la chica de la que crees que estás enamorada es la que ya no soy yo. He cambiado desde que empezamos a ir juntas como humanos. James metió la cola entre las patas traseras. Creo que esperaba que pudiéramos ser más como Tina y Bob. Tienen más en común que nosotros, de lo que creo que alguna vez tuvimos. Henry hizo una pausa. Y para no poner demasiado punto en eso, James, pero Tina apoyaría más a Bob si decidiera rehumanizar. Si realmente quieres que seamos más como ellos, dame ese apoyo. James guardó silencio por un largo momento antes de decir finalmente. Lo intentaré. Realmente lo haré. Henry dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. A pesar de lo comprensiva que era su familia inmediata, ayudaría a tener una amiga fuera de esa arena que se esforzara por comprenderla y alentarla. Cuando se había transformado en un pony, no tenía otra opción. Esta vez, estaba haciendo una elección, y para ella se sentía equivalente a decidir someterse a algún tipo de cirugía electiva enorme. Estaba a punto de interrumpir su vida nuevamente, y por su propia decisión. Ella le dio un breve abrazo. Gracias. James esbozó una pequeña sonrisa ante el contacto, incluso si era agridulce. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuándo vas a hacer esto? En 2 semanas, dijo Henry. Iba a ser dentro de unos días, pero cambiamos la cita cuando mi papá encontró la oportunidad de ir a Grand Junction para ver si podía reconectarse con la tía Mary y el abuelo George. Harold estaba agradecido cuando la vieja camioneta finalmente se detuvo en la carretera polvorienta a pocas millas de Grand Junction. Le dolían los músculos por haber sido golpeado en el camino mal surcado. La herida curativa en su costado, donde había sido rozado por una bala, aún dolía. Al menos ya no sangraría gracias al unicornio que había encontrado en un asentamiento de ponis a las afueras de Vail, que tenía un hechizo de curación. Aquí tienes, amigo, dijo el hombre fornido al volante. ¿Hasta dónde puedo llevarte? Harold miró por la ventana y le dolió el corazón. No había visto este lugar en años y, sin embargo, parecía que no había cambiado desde ese día. Pensó que lo había dejado por última vez.
Gracias, murmuró mientras buscaba la cerradura de la puerta y la abría. Saltó al suelo con un fuerte golpe de cascos, levantando más polvo. Levantó la mano y cerró la puerta de la camioneta, y el conductor se inclinó el sombrero antes de partir. Harold se sacudió vigorosamente hasta que su abrigo se vio menos opaco por el polvo, revelando mejor los tallos de grano que le servían de cutie mark. Todavía dejaba su melena un poco peor por el desgaste, pero eso era de esperar teniendo en cuenta que este viaje le llevó casi una semana. Incluso si hubiera podido contar más con la generosidad de los humanos dispuestos a darle un aventón, desmintió el problema de las carreteras mismas. La mayoría de las carreteras interestatales en los estados del oeste atravesaban montañas, y el peligro más común eran los deslizamientos de rocas. La primero, -70 sola fue sometida a varias durante el transcurso de un año, lo que requirió que hombres y equipos se despejaran, los cuales eran escasos. Fue peor en la primavera y principios del verano con los constantes ciclos de congelación y descongelación y la escorrentía de la nieve derretida, que fue justo cuando se produjo y las secuelas inmediatas. La Corporación de Ingenieros del Ejército había sido asignada para limpiar lo peor hasta que fueron llevados a la construcción de centros de socorro. Solo recientemente los ponis intentaron ayudar. Incluso donde se habían despejado las carreteras, el daño dejado atrás aún no se había reparado en muchas áreas. Los ponis podrían limpiar rocas grandes, pero no colocar asfalto o hormigón nuevos. El corazón de Harold latía con fuerza mientras avanzaba por el camino. A pesar de su gran fuerza de pony terrestre, se sintió muy vulnerable al recordar lo que Mary había descrito de hombres armados que rodeaban las granjas y ranchos como si se hubieran convertido en búnkers. Ya le habían disparado de inmediato cuando se topó con un pequeño campamento de supervivientes. Los ponis de los asentamientos por los que había pasado, que lo mantenían provisto de comida y agua, contaron más historias de pequeños grupos de humanos que defendieron violentamente su tierra no solo contra los ponis, sino también por las autoridades humanas que tratarían de desplazarlos. La Guardia Nacional tuvo que ser convocada en múltiples ocasiones. Llegó a la cima de la colina, y de inmediato fue sorprendido por el repentino contraste. Las carreteras polvorientas habían sido testimonio del mayor desafío de la agricultura en esta área en particular, el clima voluble. Harold siempre estaba preocupado por el bienestar de su padre, y a menudo se mantenía al tanto de las condiciones climáticas. Antes del éxito de Eds, ya sabía que su padre tendría una temporada difícil este año. Todo eso había cambiado. Antes de que él extendiera un paisaje exuberantemente verde, los cultivos ya estaban maduros, mucho más avanzados que lo que habían hecho en Poniope. El lugar estaba realmente vigilado. Simplemente no esperaba que los guardias fueran ponis. 2 sementales masivos, un pony terrestre y un pegaso, estaban de guardia en el camino que serpenteaba hacia las tierras de cultivo. El pony de tierra tenía pelaje verde grisáceo y una melena marrón, la marca de una roca agrietada en sus ancas. El pegaso tenía un pelaje verde mar y melena azul claro, su marca de agua nebulizada sobre tierra labrada. No llevaban armas per se, pero el pony de tierra parecía más fuerte que Harold, y el pegaso tenía alas enormes para igualar su estatura. No eran ponis de los que le gustaría ponerse del lado equivocado. Eso fue precisamente lo que no sucedió. Al ver a Harold, sonrieron, y el pony terrestre hizo un gesto, diciendo con voz profunda: «Ven, amigo, eres bienvenido aquí». Harold trotó hacia ellos, todavía sintiéndose un poco cauteloso, especialmente cuando vio que el pony de la tierra llevaba un colgante con la forma de la monada de Sunset. «Si necesita comida o refugio, estaremos encantados de proporcionarle», dijo el Pegaso. «Solo pedimos que nos ayudes a cambio». «Me encantaría ayudar mientras esté aquí», dijo Harold. «Aunque no me quedaré tanto tiempo». «Tenemos suficientes ponis para sostenernos por ahora», dijo el pony terrestre. «Tenemos suficiente comida y agua que podemos proporcionar para tu viaje de regreso. Mi nombre es Strong Oves, y esto», hizo un gesto hacia el Pegaso y soltó un bufido divertido. «Es Jim». El pegajoso Jim puso los ojos en blanco pero sonrió. «Sí, lo sé, no he comprado todo el asunto de los nombres de ponis. Déjame solo». Harold logró reír débilmente.
No te sientas mal, Jim, tampoco lo he hecho. Me llamo Harry Tanner. Strong inclinó la cabeza. ¿Tanner? ¿El chico de George? El corazón de Harold dio un vuelco. ¿Sí? George Tanner es mi padre. ¿Está aquí? Oh, sí, él está aquí, dijo Jim. Se rió entre dientes. Y tan irritante como siempre lo fue. Estoy aquí para verlo. Quería saber cómo está. Sí, no te preocupes, dijo Jim. Demonios, estoy segura de que tu hermana Mary también querrá verte. Si quieres verla así es, dijo Strong con una voz repentinamente más fría. Jim suspiró. Oh, no vuelvas a ir allí, Strong. Harry aquí es familia. ¿Qué está pasando? Harold dijo con voz cautelosa. Fuerte frunció el ceño. Digamos que hemos escuchado algunas cosas desagradables sobre cómo los humanos están tratando a los ponis. Hemos tenido esta tierra como humanos por generaciones. No nos movemos, punto. No nos importa una mierda que los ponis terrestres puedan hacer que cualquier tierra sea buena. Si los humanos quieren nuestro excedente, son bienvenidos, pero exigimos un poco de respeto a cambio. Harold miró entre los dos enormes ponis. Supongo que ya has tenido algunos encuentros. Sí, desafortunadamente, admitió Jim con voz triste. Uno de nosotros fue asesinado. Eso fue antes de que tu hermana apareciera. Entonces puedes entender por qué nos resistíamos a acogerla, dijo Strong. Pero George insistió en que lo hiciéramos. Harold reconstruyó esto en su cabeza. Entonces su hermana Mary era humana y su padre era pony. Realmente me gustaría verla también. Jim se volvió hacia Strong. De todos modos, se supone que debo irme fuera del turno. ¿Te importa si me voy temprano y le enseño a Harry? Ha estado tranquilo hoy, debería estar bien, dijo Strong. Jim asintió con la cabeza y agradeció a Harold. De esta manera. Harold miró a Strong antes de acercarse a Jim y decir en voz baja. ¿Siempre es así? Trata de no tomarlo demasiado en serio, respondió Jim en voz igualmente baja mientras doblaba su ala contra su costado. Compró cerradura, caldo y barril con la idea de que esta cosa del pony era la salvación de la humanidad o lo que sea. Francamente, pensé que sus creencias estaban un poco por ahí incluso antes de que todo esto sucediera. ¿Y qué hay de ti? Preguntó Harry. Jim se encogió de hombros. Yo, he estado cultivando toda mi vida. Era especialista en riego. Él se rió y abrió sus alas brevemente. Ja. Todavía lo estoy. Así que simplemente rodé con él. Es mejor tener que instalar y mantener un equipo costoso. A pesar de que Harold se había comprometido a permanecer tal como estaba, de hecho, recibió su cutie marca en el momento en que había tomado esa decisión, todavía intentó no tomar nada al pie de la letra. Tanto los ponis alienígenas como Bob lo habían ayudado a preguntarse exactamente cuál sería el futuro de los ponis en la Tierra. Ciertamente ya no era tan cortante y seco como parecía haber sido esa mañana después de la visión. Tengo que admitir que me siento un poco mal por Mary, dijo Jim. Creo que se siente fuera de su elemento. No puede hacer las cosas tan bien o tan rápido como los ponis terrestres, por lo que la agricultura real aquí no funcionó. La única razón por la que creo que está aquí es estar cerca de George hasta que descubra lo que realmente quiere hacer o a dónde puede ir. ¿Cuánto de Grand Junction se vio afectado? Harold preguntó. Aproximadamente la mitad de la población. La mayoría de los humanos han comenzado a alejarse. No hay trabajo para ellos. Se está convirtiendo en una ciudad fantasma cada día. Eso entristeció a Harold. Algunos de sus recuerdos más preciados, cuando era niño, habían estado haciendo excursiones ocasionales a la ciudad, generalmente para cenar en un restaurante o para conducir sobre el Monumento Nacional de Colorado. Escuché a algunos ponis hablar sobre tratar de recuperar partes de la ciudad para ellos, dijo Jim. Incluso yendo tan lejos como para reemplazar las casas por otras de mayor tamaño para nosotros. Sin embargo, no sé si irá a algún lado. Te sorprendería cuántas personas o bancos, o lo que sea, afirman que todavía poseen toda la propiedad cuando nadie lo está usando. Ridículo, si me preguntas. ¿No es lo mismo que tú y tus compañeros ponis están haciendo aquí? Harold preguntó. ¿Reclamando que aún eres dueño de la tierra?
Estamos aquí y todavía estamos trabajando en esta tierra, ¿no lo están?, dijo Jim en un tono más serio. Gran diferencia. Harold decidió no seguir adelante con el tema, ya que habían rechazado otro camino muy familiar que conducía a uno de los pequeños edificios previstos para las manos contratadas que vivían en la propiedad. Su corazón dio un vuelco cuando vio la forma muy familiar de su hermana sentada a las afueras de la cabaña, su largo cabello rubio teñido por el sol atado en una sola trenza suelta que parecía brillar a la luz del sol. Un sombrero de ala ancha adornaba su cabeza, sombreando sus ojos azules. Sus ágiles dedos trabajaban con aguja e hilo cuando parecía estar remendando un guante de trabajo. «Hola, Mary». Jim gritó. Mary levantó la cabeza. «Hola, Jim». «¿Qué pasa?» Sus ojos se volvieron hacia Harold. «¿Quién es tu amigo allí?» «Otro visitante del asentamiento cerca de Palisade». Harold avanzó unos pasos y dijo antes de que Jim pudiera responder. «Mary, soy yo, Harry». Los dedos de Mary tropezaron en su sorpresa, y ella emitió un ay. Mientras se clavaba con la aguja. Ella se puso de pie. «Mierda, hermano, eres tú». Antes de que Harold pudiera responder, ella cerró la distancia, se agachó y lo abrazó fuertemente. «Mary, espera, no me he bañado en mucho tiempo», dijo Harold, aunque su voz temblaba de emoción y alivio. «No me importa, Harry», dijo Mary con voz temblorosa. «Me alegra que estés bien. Podría decir lo mismo de ti. ¿Nunca recibiste AIDS? La última vez que hablé contigo, tuviste el comienzo de la gripe». Mary rompió el abrazo, sonriendo, con los ojos brillantes. «Mi gripe tardó lo suficiente en resolverse que me golpearon con ese muro de luz que dijeron que era la cura. Así que nunca me pasó a mí. Pero parece que papá no lo evitó». Mary puso los ojos en blanco. Esa vieja cabra terminó ocultándome el hecho de que se estaba enfermando de gripe. Él es demasiado bueno para fingir que no está enfermo. Así que llegó allí primero y comenzó a transformarse. Harold hizo una pausa mientras resolvía las matemáticas en su cabeza. Pero no pudo haber sido más que parcialmente transformado cuando se distribuyó la cura. No podría haberlo revertido. «Harry, los hechos brutales son que no podían llegar a todas partes a la vez», dijo Mary. «Tuvieron que elegir dónde podrían obtener el mayor beneficio hasta que se deshicieran de la magia de transformación restante. En lo profundo de Pony Country no era uno de ellos. Para cuando drenaron esa magia, él era completamente Pony y además, detestaba ir al médico en el mejor de los casos, y eso realmente no cambió». Ella sonrió levemente. Aunque tal vez esto fue bueno para él al final. Lo suavizó un poco. No mucho, eso sí. ¿Crees que él querrá verme?, Harold preguntó. «Honestamente no lo sé». Él, evitó el tema cada vez que lo mencioné. Las orejas de Harold cayeron. «Vine hasta aquí, no puedo regresar ahora. Tengo que verlo». Mary sonrió y revolvió la melena de Harold. «Nunca dije que no debías. ¿Quieres que vaya contigo?» «No, quiero hacer esto solo». Harold se volvió hacia Jim. «Eso también te incluye a ti». «Hola, no te preocupes», dijo Jim. «Si Mary responde por ti, eso es lo suficientemente bueno para mí. Confío en que conozcas el camino». Harold se apartó de ellos. «Ciertamente. Este lugar realmente no ha cambiado, Ponys o no». Harold no tardó mucho en desear haber aceptado a Mary con su oferta. De hecho, todo era tan familiar que tiró de su corazón y amenazó con hacerlo llorar. No había visto este lugar desde su última fila con su padre. Había sido una asociación amarga, una de las razones por las que nunca había vuelto. A pesar de haber mirado la visión desde una nueva perspectiva, una cosa era clara. No había sido honesto con George detrás de sus razones para abandonar la granja. Su única excusa era que tampoco había sido honesto consigo mismo. Trotó a lo largo del estrecho camino que corría junto a la propiedad de su padre. El próximo descanso en la cerca sería donde entraban los camiones de alimentación para entregar el grano a las gallinas. Podía saltar fácilmente la valla, pero quería respetar la propiedad de su padre. Los recuerdos nublaron sus pensamientos, de un niño pequeño corriendo a lo largo de la cerca, viendo lo rápido que podía pasar de una esquina de la propiedad a la otra. Corría con sus amigos y casi siempre los vencía.
Fingirían ser soldados, y el camino de tierra era una ubicación crítica detrás de las líneas enemigas que tenían que tomar. O serían policías y ladrones, excepto que todos querían ser ladrones, por lo que eran una pandilla huida de la ley. O la extraño. Harold estaba tan sorprendido por la voz que casi tropezó cuando se dio la vuelta, y contuvo el aliento. Acercándose a él desde el otro lado de la cerca, había un semental pony de tierra con casi el mismo abrigo rojo que él, excepto un tono más oscuro. Su melena era marrón con rayas grises. Sus ojos eran de color ámbar profundo. En sus cuartos traseros había una cutie mark de una asada y una pala cruzada una sobre la otra. Si Harold no hubiera escuchado la voz, de alguna manera habría sabido que era su padre. Su garganta se cerró demasiado fuerte para hablar al principio. «¿Buscando trabajo?», dijo George Tanner mientras se detenía en la cerca. «Podría usar algunas pezuñas más para trabajar en las zanjas de inundación. HMPH. Esos Pegasos de alas elegantes dicen que pueden poner la lluvia en cualquier lugar que quiera, pero nada mejor que estar preparado». Yo olfateó el aire. «Espera. ¿Por qué? ¿Porque hueles familiar?» «Papá, soy yo». Harry espetó. Las pupilas de George se encogieron y retrocedió medio paso, con la boca abierta. «Harry», dijo en voz baja. Harold tragó saliva y asintió. «Pero, tú», George frunció el ceño ligeramente. «Tienes mucho valor volver aquí ahora después de todo esto. Después de que me dejaste hace tantos años, alegando que ya no querías la vida de un granjero, y ahora apareces con esa cutie mark y esperas que lo haga. Para olvidar que alguna vez, con sus propias emociones en la confusión, Harold no pudo escuchar la ira en la voz de su padre quebrar rápidamente. «Papá, lo siento, nunca te dije la verdad sobre por qué realmente me fui. No quiero entrar en eso ahora. Solo quería saber que estás a salvo y...» Harold nunca terminó su oración, ya que se sorprendió por el salto equivocado de su padre que tomó parte de la cerca de madera cuando su casco trasero se enganchó. Al principio, Harold pensó que George simplemente había tropezado con él cuando aterrizó, hasta que sintió las patas delanteras de su padre envolviéndose fuertemente a su alrededor. «Te extrañé, hijo», dijo George con voz ahogada. «Dios como mi testigo, te he extrañado». Harold no tenía palabras. Simplemente abrazó a su padre a cambio. Las explicaciones y la reconciliación podrían esperar. Lo que importaba ahora era este momento. Harold creía fervientemente que momentos como este serían la luz en el oscuro camino que de otro modo sería oscuro y que prohibiría el largo camino por delante. El fin.